Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Tienes que cambiar, porque este punto todavía no sé si es que te importo, todo te da igual. Y yo que trato siempre de acercarme, de contenerme y mantener la calma, porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos. Así que trato no tocar el fondo por precaución, guantes de seda para no arañarte el corazón. Callarme cuando a veces tengo ganas de reventar, pero el silencio sería más inmenso si tú no estás. Si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida, yo no sé qué haré. Si tú no estás aquí, otra vez, sé que las cosas tienen que cambiar, y mientras tanto yo me como el coco, pensando si te toco o no te toco. Y tú que dices que no es importante, que hay otras cosas que valoras más, pero lo siento, soy así de básico y mis instintos son bastante lógicos. Así que espero que me des luz verde para cruzar y demostrarte que no soy de piedra. No, no es verdad, que de lo nuestro me preocupa todo, lo sabes bien, y que sin ti sería casi imposible de continuar. Si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida, yo no sé. Si tú no estás, qué buen título para comenzar musicalmente el programa para esta jornada de este sábado 12 de abril del 2025. Dos exponentes de la música internacional. Por un lado, la españolísima Amaia Montero, de La Oreja de Van Gogh, tan conocida que, ojo, está por volver, porque se está hablando que está generando los rumores que podría regresar con el grupo La Oreja de Van Gogh. Amaia Montero, esta mujer españolísima, nacida en Guipúzcoa, justamente, gran cantautora española de música pop, de baladas, de rock, canta en español, en euskera, en catalán, en francés, en inglés, en italiano. Bueno, realmente excelente. Una cantautora de la hostia, como quien dice, y junto a un italiano, al gran Franco De Vita, sin lugar a dudas, hombre nacido, miren, es venezolano-italiano, Franco De Vita, eso yo no lo sabía realmente. Así que bueno, claro, dos contenidos europeos de persona, por un lado Amaia Montero, por otro lado Franco De Vita. Si tú no estás, es el título. Bueno, amigos, muy buen día, buen sábado, bienvenidos. ¿Cómo les va? Gracias por estar nuevamente con nosotros del otro lado y acompañarnos como habitualmente lo hacen todos los sábados desde hace ya tantos años y obviamente ya preparándonos para lo que va a ser los 30 años de nuestra propuesta comunicacional que es El Sol de Nuestra España. Bueno, gracias por estar con nosotros, por compartir este momento hasta la 1 de la tarde. Luego de nuestro querido amigo Manuel Corral Vive, a quien le mando un gran abrazo a Manolo, que ayer presentó su libro, también allí en el Club Español. No pudimos estar por cuestiones profesionales, pero sí, obviamente queríamos estar, así que abrazo grande, Manuel. Después me contarás de qué se trata ese libro, así que bueno, enhorabuena
enhorabuena, un hombre ligado a la gastronomía y a la literatura que tiene que ver. Así que abrazo grande, querido Manolo, y felicitaciones por este nuevo lanzamiento de este libro ayer en el Club Español. Así que enhorabuena. Bueno, claro, Manuel no está solo, está con Carlos Salio, con Ximena, con todo un equipo. Abrazo grande para ustedes y nosotros acá estamos hasta la 1 de la tarde en este gran magazine radial, en esta propuesta comunicacional que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo. Equipo completo, salió el sol. Está el sol de Nuestra España, porque llovía esta mañana. Estamos con equipo completo. Beto, en la puesta en el aire en Estudios Centrales. Hola, Beto, buen día. Un gusto conocerte. Ayer justamente estuvimos charlando un ratito con Beto ahí en la radio. Así que bueno, un gran abrazo, querido Beto. Gracias por estar con nosotros. Belén Dipsa en lo que es producción, también en redes sociales de nuestra propuesta de comunicación. Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva de nuestra consigna radial de los sábados. Mili Dipsa en lo que es producción y soporte técnico, ese ida y vuelta desde nuestros estudios de radio y televisión de MIB Producciones y los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. ¿Quién les habla? En la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardes. Para algunos Oscar, para otros Oscar. Pero no importa, acá estamos. Santoral de esta jornada, de este día sábado 12 de abril, conmemora a San Giuseppe Moscati. Bueno, les cuento que obviamente el nombre Giuseppe ya se dan cuenta. Fue un médico laico, investigador científico italiano, cuidaba de los más necesitados en forma totalmente gratuita, también nos ayudaba económicamente. Es considerado el patrón de la bioquímica y los médicos. El nombre Giuseppe tiene su origen en Italia, obvio, y deriva del nombre hebreo Joseph, que significa Dios añadirá. Así que para todos los Giuseppe, un gran saludo también. Hoy, Día Internacional del Helado. ¿Escucharon bien? ¿Por qué? Porque desde la Asociación Internacional de Alimentos Lácteos propusieron este día con el fin de impulsar su consumo y de homenajear al helado. ¿Sabían ustedes que acá en la Argentina los gustos favoritos de helado son el chocolate, el zamballón, el dulce de leche granizado? Y en España, nuestra madre patria, el chocolate, la vainilla y la fresa. ¿Qué me dicen? Así que bueno, la frutilla, como quien dice, ¿no? Así que bueno, enhorabuena realmente. Así que rico helado, hoy está ideal la jornada. En Argentina no saludé a ningún heladero. Hoy en la República Argentina es el Día Nacional del Vidrierista y Decorador. Gente muy transparente, claro que sí. Así que bueno, nuestro saludo para ellos también. Y en España es el Día de la Atención Primaria. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy en el programa? Tenemos, como siempre, a Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino. Lo vamos a tener a Tony Cabot, nuestro embajador del deporte español, con todas las novedades. Ya en un ratito, Belén Dipsa con las noticias sobre la realeza española. Muchas noticias, presten atención. Mili Dipsa con todos los eventos y espectáculos. Una agenda muy nutrida de la colectividad hispano-argentina. También Roberto La Rosa, nuestro embajador del deporte argentino, también con novedades. Ya en instantes, ya la producción me está dando el ok, vamos a estar lo que es el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires, vamos a estar en comunicación con Eduardo Falk. ¿Ya está conectado. Bien, Eduardo Falk, tesorero del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito de la información de mañana, de la gran fabada del 112º aniversario, 112 años de la institución, y se prepara una gran fabada asturiana con shows en vivo y baile. Ya lo vamos a charlar con Eduardo en instantes. En la segunda hora, en lo que es el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, va a estar con nosotros hoy Emilce Arroyo Pastor, que preside la Federación. Vamos a hablar un poquito del Congreso Burgos 2025 y además del programa Raíces y Orígenes para los jóvenes, el futuro de la colectividad, que eso es muy importante. También la vamos a tener en la segunda hora del programa, nos ha prometido, nos vamos a ir al sur de la provincia de Buenos Aires, nos vamos a ir a la localidad de Tres Arroyos, vamos a estar en comunicación con Andrea Paola Tolosa Valle, ella es vicecónsul honoraria de España en Tres Arroyos, nos va a contar un poco sobre la institución, sobre el Club Español de Tres Arroyos y la Feria de Abril, porque me comentaba la producción en la semana que es algo muy pintoresco, así que bueno, le vamos a preguntar a ella a qué se trata, que lo van a realizar mañana justamente, con stand de gastronomía, artesanos, emprendedores, desfiles artísticos, bueno, algo realmente muy, pero muy lindo. Rapidito, porque se nos va el tiempo volando, Mili Dipsa, le digo buen día, buen sábado muchacha, bienvenido al programa, ¿cómo vamos? Muy bien, acá andamos, muy buen sábado para todos, así que atención, aquellos que se quieran poner en contacto, tenemos un programa más que completo
hoy, así que a prestar atención a aquellos que se quieran sumar a la familia digital del Sol de Nuestra España, lo pueden hacer a través de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España, Instagram, Twitter y Facebook. Ahí les compartimos también lo que es el calendario de eventos, cuando vamos a algún evento, les compartimos los invitados de cada programa, así que para que lo tengan en cuenta. Y en el canal de YouTube, atención, porque subimos los programas completos, las entrevistas, las secciones, aquellos que se perdieron algo especial del programa, algún momento tan especial, lo pueden volver a disfrutar a través del canal de YouTube El Sol de Nuestra España. Muy simple, ahí nos buscan, se suscriben gratuitamente y son parte de la familia digital del programa. También aquellos que se quieran comunicar en la central de oyentes del Sol de Nuestra España, lo pueden hacer a través del teléfono 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, llamada de WhatsApp también, y aquellos que se comunican desde el teléfono de línea, a prestar atención, el prefijo 15 36 76 6100, y podemos estar en contacto con ustedes durante el programa y en la semana también. Perfecto, gracias Miri. Han pasado ya 12 minutos de la hora 11 en la República Argentina, 12 minutos de la hora 16 en nuestra madre patria en España, una hora menos en Canarias. Tenemos datos del tiempo, pero de la hora anterior, no los tenemos actualizados. La hora anterior, una jornada agradable, 21 grados 4 de temperatura, hasta la hora anterior. Ya ahora el cielo está llevándose a despejándose, visibilidad 10 kilómetros. En un ratito ampliamos el pronóstico ya de las 11 de la mañana. Señoras y señores, en 30 segundos, separador mediante, ya llega nuestro primer invitado del día de hoy. Vamos que venimos. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. Y ahora llega el momento justo en El Sol de Nuestra España, edición federal, del Centro Asturiano de Buenos Aires, esta institución tan importante en nuestra colectividad española. Y tenemos obviamente información que le queremos brindar a todos ustedes, como por ejemplo, saben ustedes en las actividades que lleva el Centro Asturiano, justamente como por ejemplo volvió el Team 60. Les recordamos que los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y los viernes de 14 a 17 en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Una actividad, recuerden que es para los mayores de 60 años, y entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine de debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Próximo sábado 19 a la hora 20, una nueva edición del tercer tiempo en el campo Covadonga, para que lo tengan en cuenta. Luego, posteriormente, el martes 22 de este mes a la hora 19, y contando con la presencia del famoso, renombrado periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, va a presentar su último libro, El secreto de Marcial. ¿Dónde? En la sala Alejandro Casona, en la calle Solís al 400. Recuerden, martes 22 de abril, hora 19, una exquisita charla con el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, un hombre muy conocido en los medios de comunicación, y estará presentando su último libro, para tenerlo en cuenta.
Otro tema, viernes 25 de abril a la hora 21 se va a presentar el show de Julieta Iglesias. Les cuento que esta pianista argentina, radicada en Londres, que vuelve justamente a esta ciudad de Buenos Aires, lo que es el marco de su gira por la Argentina 2025, y presentando también un recorrido por la música de Astor Piazzolla, de Charly García, junto a otras sorpresas en un recital de 2 horas. Algo realmente más que interesante. Y ya culminando el mes de abril, el domingo 27 se va a realizar nuevamente el Domingo Familiar. Bueno, recuerden todo esto, que si quieren tener alguna otra información, pueden contactarse a través de mails, asturiano1081 en números @gmail.com, o también informativos @centroasturiano.bsas.org.ar. También hay un teléfono de la administración en la calle Solís, lunes a viernes de 10 a 18, 4381-0654, 4381-0654, eso por un lado, y por el otro el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Muy fácil, obviamente, para estar en contacto permanente con la institución. Pero bueno, lo tengo en línea a mi invitado del día de hoy, ya lo habíamos anunciado en el comienzo del programa. Él es justamente el tesorero del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es el amigo Eduardo Falk. Eduardo, muy buen día, buen sábado. Oscar te saluda, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Oscar, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Saludos a vos y a todo tu equipo y a toda la audiencia. Bueno, gracias por estos minutos, Eduardo. Sé que están obviamente con muchos preparativos para lo que va a ser hoy a la tarde el Tecanasta, y lo de mañana también, inclusive en la gran fabada aniversario. Pero te consulto, ayer, viernes por la noche, arrancó la entrega de medallas. Es así, ¿no es cierto? Efectivamente, Oscar, justamente esta semana estamos en plena celebración por los 112 años de nuestro querido Centro Asturiano, y empieza con este reconocimiento a los socios que por su fidelidad con la institución, Sí. muy emotivo, en donde le entregamos una medalla a los socios que cumplieron 75, 50 y 25 años. Qué bueno, qué bueno. Fue un momento muy emotivo, sin lugar a dudas. Así es, la verdad que la gente muy, muy agradecida, y bueno, fue un acto en donde también estuvo la banda tocando el himno, y bueno, después tuvimos un pequeño agasajo a toda esta gente. Claro, exactamente. Hablando de la banda, es el conjunto Pelayo de Manolo del Campo, el conjunto de gaitas de la institución, así que por eso... Bueno, te hago una pregunta. Eso fue anoche. Ahora en un ratito, a las 2 de la tarde, ya está todo previsto para el campo Covadonga, el Tecanasta. ¿Es así, Eduardo? Contanos un poquito. Así es. Bueno, estamos reiniciando esta actividad que, bueno, todos los años se desarrolla el segundo sábado de todos los meses, a partir de abril, Sí. hasta noviembre. Ajá. Así que bueno, este va a ser el primer evento en este año, y bueno, Bien. como siempre esperamos a todas las amigas, socias y no socias, Ujú. que nos acompañen en esta actividad, donde además de aprovechar lo que es el juego lúdico, Ujú. van a estar muy bien agachajadas con Sí. un té, con sándwiches, etcétera, ¿no? Hoy a las 14 eso. Es hoy a las 14 horas. Bien. Y bueno, eso se desarrolla hasta las 20 aproximadamente. Excelente, excelente. Y aprovecho para comentarte algo, que Sí. también este sábado Sí. vamos a hacer una inauguración de un espacio de golf, algo sí. que es inédito. Ujú. Justamente son unas jaulas en Sí. donde aquellos que son amantes del golf van a tener la oportunidad de practicar Sí. con una tecnología de última generación, donde Sí. van a poder medir
sus golpes en cuanto a lo que es la velocidad, ángulo, giro y extensión. Bien. Y bueno, aprovechamos justamente que es esta la semana donde estamos celebrando el aniversario para hacer esta inauguración. Perfecto. Que es el reconocimiento de un socio que hoy está ya fallecido, que fue el que tuvo la idea, que es Tino Rosón, y bueno, también vamos a poner una placa conmemorativa por eso. Perfecto. ¿A qué hora va a ser este momento de emotivo? Eso, lo tenemos previsto hacer a las 18:30, con lo cual, bueno, todos que se quieren acercar y acompañarnos en esta inauguración están más que bien recibidos. Pero claro que sí, Eduardo, me parece perfecto, realmente, muy bien lo que van a hacer en homenaje a este hombre que bueno, que brindó esta idea, ¿no es cierto?, de llevar adelante allí en la institución un deporte, una disciplina como es el golf también, y aparte que ustedes tienen distintas actividades deportivas en el centro asturiano que son realmente muy, pero muy importantes, por cierto. Así que, bueno, mañana, domingo 13. Arranca una serie de acontecimientos muy especiales mañana al mediodía allí en el campo Covadonga para celebrar los 112 años de la fundación del Centro Asturiano, que fue en febrero, pero mañana es la gran fabada aniversario. Contanos cómo arranca mañana domingo. Bueno, mañana arrancamos un poco más temprano, alrededor de las 11, con un tradicional torneo de bolos, lo que son los bolos asturianos, y bueno, ahí se juntan los que entienden sobre este deporte y se divierten un rato, y a posteriori, cerca de las 12:30, se va a celebrar la misa de campaña, que bueno, que coincide justamente este domingo con el Domingo de Ramos, con lo cual vamos a tener la bendición también de los ramos. Bien. Y bueno, a posteriori de eso se va a dar comienzo a lo que es la tradicional fabada, que es la comida típica asturiana, señor. Que vamos a tener, además, por supuesto, la compañía del conjunto Pelayo de Manolo del Campo, que van a hacer su actuación, y también vamos a contar con un show en vivo por parte del conjunto Nuevo Calipso. Esto tiene lugar en nuestra sede Vicente López, ¿no? En Libertador 1081. Sí, señor. Así que, bueno, a través de tuyo, bueno, están toda tu audiencia invitada. ¿Hay lugar todavía, Eduardo? ¿Quedan algunos lugares todavía o no? Todavía tenemos lugar. Bien. Es importante que traten de hacer sus reservas con anticipación, así uno puede prever todo lo vinculado a eso, ¿no? Mira, como dice el refrán, querido Eduardo, donde comen dos, comen tres, pero hay que avisar, por supuesto, y hacer la reserva correspondiente. Y a propósito de la reserva, si me permitís, Eduardo, porque hoy estamos a día sábado, así que les voy a sugerir que aquellos que quieran reservar todavía su tarjeta para el día de mañana, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si no tomaron nota, nos llaman al programa, que con todo gusto en forma privada le brindamos nuevamente los medios de contacto para que puedan participar mañana de un acontecimiento muy importante allí en la institución justamente que preside Pilar Simón. Así que, bueno, Eduardo, como siempre, a vuestra disposición, Eduardo, No, bueno, los agradecidos somos nosotros por darnos esta oportunidad de promocionar todo lo que tiene que ver con el Centro Asturiano, como bueno, ya lo venimos haciendo con ustedes hace un tiempo largo, ¿no? Sí, señor. Así que nosotros realmente estamos muy, muy contentos con todo con toda la evolución que está teniendo la institución en todo este tiempo, que realmente
estamos orgullosos. Y sabes, bueno. Y sabes qué, Eduardo, yo siempre lo sostengo cuando hablo con algunos de los directivos del Asturiano, siempre destaco lo siguiente, que las puertas de la institución están abiertas, sean asturianos, descendientes de asturianos, españoles, descendientes de españoles en línea general, de otras nacionalidades, argentinos. Es para la gran familia, la gran comunidad hispano-argentina que está viviendo acá en nuestro país. Y bueno, y que se acerquen porque las puertas están abiertas del centro asturiano, tanto en Solís como allí en Vicente López. Es así, ¿no es cierto? Efectivamente, así es. Exactamente. Mi estimado Eduardo Falge, tesorero del Centro Asturiano de Buenos Aires, gracias por este ratito aquí en el Sol de Nuestra España. Te mando un abrazo y si te parece, mira, ya que hemos hablado tanto del querido y recordado Manolo del Campo, ¿qué te parece si junto contigo y le brindamos a la audiencia una interpretación del conjunto Pelayo? ¿Te parece bien la idea? Me parece bárbaro, bien. Muy lindo. Perfecto. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos, Eduardo. Abrazo. Abrazo. Gracias, abrazo grande. Así charlamos con Eduardo Falque, tesorero del Centro Asturiano, y disfrutamos, señoras y señores, de esta música del conjunto Pelayo, del querido Manolo del Campo, que es el conjunto, es insignia del Centro Asturiano de Buenos Aires, no solamente acá en Buenos Aires, sino en todo el país y el mundo. Vamos con la música entonces. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bueno amigos, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo para todo el país. Datos del tiempo actualizados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ya datos como corresponden de las 11 de la mañana. 22 grados 5 la temperatura actual en Buenos Aires, en ascenso. 66 el porcentaje de la humedad. La presión 1011 decimal 2 hectopascales. Viento del sudeste a 17 kilómetros en la hora. El cielo está ligeramente nublado. La visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Sí que salió el sol de nuestra España, porque ya tenemos un sol a pleno aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, así que estamos con un muy buen tiempo. Hoy máxima para esta jornada de sábado, una máxima de 24 grados. Una jornada realmente agradable en Buenos Aires. Ya en instantes vamos con las cotizaciones que se han registrado en el día de ayer, pero ahora comenzamos con un flash de último momento con el caballero del tránsito, Ernesto Arriaga. Hola, querido Ernesto Arriaga, bienvenido, buen día. ¿Cómo está el propio? Pequeño choque en la General Paz porque está trayendo demoras en la zona de Beiró. 2 autos sin heridos, pero hay 2 carriles tomados. Yo calculo que por 15 o 20 minutos, mano a la Panamericana, mano al acceso norte con demoras. Aeroparque de Ezeiza opera con normalidad, señor Iprofio. Después volvemos. En un rato volvemos. Gracias, Arriaga. Hasta luego, entonces. Fium. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Bueno, vamos rapidito ahora con cotizaciones, como se los habíamos prometido, cotizaciones que se han registrado en el día de ayer. Comenzamos con el dólar oficial para la compra en alza, 1.042 pesos con 24 centavos, para la venta 1.107 pesos con 96 centavos. El dólar blue ayer en alza también, para la compra 1.355 pesos, compra, venta 1.370
75 pesos. El dólar MEP ayer una drástica baja, se cotizó en 1.333 pesos con 33 centavos. El dólar turista leve alza, 1.426 pesos con 75 centavos. El euro oficial en alza ayer para la compra 1.173 pesos con 27, compra para la venta 1.251 pesos con 64 centavos. Y por último, el euro blue ayer en alza, un poco vaivén en este caso, para destacada el alza del euro blue, 1.537 pesos con 38 para la compra, 1.560 pesos con 8 centavos para la venta. Tengamos en cuenta que se está hablando que a partir del día lunes, y dado que anoche se habló de la eliminación del cepo por parte del presidente de la Nación, bueno, dicen que el dólar podría estar flotando entre los 1.000 y los 1.400 pesos a partir del día lunes. Veremos qué es lo que pasa en nuestro país a partir del próximo lunes, de aquí a 48 horas. Rapidito, Mili, y antes de ir a la pausa, te voy a pedir, por favor, formas de estar en contacto con nuestro programa, si sos tan amable. Muy bien, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Muy simple, ahí nos pueden encontrar. En YouTube pueden volver a disfrutar de los programas, entrevistas y secciones. Se suscriben gratuitamente y son parte de la familia digital del programa. Así que recuerden que nos encuentran como @somosesne, ¿sí? Ponen o El Sol de Nuestra España o @somosesne. Es lo mismo, somos El Sol de Nuestra España, así que ahí nos pueden encontrar. Y también es un puente digital con ustedes para seguir en contacto. Y la central de oyentes, 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Podemos estar en contacto por WhatsApp, por llamada, mensaje de texto, ahí también estamos conectados con ustedes durante el programa y en la semana también. Perfecto, gracias Mili. Bueno, antes de ir a la pausa comercial de nuestro programa, rapidito, como es un magazine de servicios, también tenemos calendario de pagos para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través del ANSES. Esta semana es una semana corta, teniendo en cuenta que viene Semana Santa. Haberes que no superan los 321.288 pesos. Estas son las fechas de pago para esta próxima semana. Documentos que finalizan en 3, pasado mañana, próximo lunes 14 de abril. Documentos que terminan en 4 y 5 el día martes 15 de abril y documentos que finalizan en 6 cobrarán a partir del día miércoles 16 de abril. Recuerden, haberes que no superan los 321.288 pesos. Ahora sí, hacemos una pausa comercial de nuestro programa y en instantes, ya me está dando lo que es la producción, ya se está arrimando nuestro embajador del deporte español, Tony Cabot. Vamos que venimos. Esto es El Sol de Nuestra España. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino.
Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y llega el momento del deporte español con nuestro embajador del deporte español, que es Tony Cabot. Hola, Tony, buen día, buen sábado, bienvenido. ¿Cómo vamos, amigo? Muy buen día, Óscar. Buen sábado, ¿cómo va? Todo en orden acá y un saludo grande para la gente que escucha El Sol de Nuestra España. Bueno, muy bien. Es para ellos que te están escuchando a vos. Así que bueno, Tony, Carlos Alcaraz, Carlitos Alcaraz, el muchacho viene en una brutal remontada en Montecarlo. ¿Es así? Contanos un poco. Sí, así es. Bueno, Alcaraz que ha dado otro paso adelante. Un paso de gigante esta vez porque se puede decir que sobrevivió a un partido tremendo con el tenista francés, con Fils, en un partido muy largo en el que empezó perdiendo y en el que ganó al final en tres sets, rondando las semifinales. Parecía que estaba yendo para abajo y bueno, y se sacó de la manga un partido tremendo con el que pocos contaban porque había muchas dudas alrededor de su estado físico. Así que bueno, en esta ocasión el chico de Murcia, el niño prodigio con 4 Grand Slams ya con 21 años, se enfrentará a otro español, a su compatriota Davidovich, que venció a Popirin por 6-3, 6-2. Así que para todos los que nos escuchan, Óscar, este Alcaraz Davidovich de semifinales del Master 1000 de Montecarlo será programado en la pista Rainier III, mítica de Montecarlo, en Mónaco. Sí. Así que el encuentro tendría lugar a las 13 horas. Exacto, perfecto. Excelente. Aquellos que quieran ver la tele, terminamos nosotros, que pongan la televisión, por supuesto, ¿no? Así que ahí así nos siguen a nosotros también. Así que bueno, realmente Carlos Alcaraz está batiendo récords este chico y realmente tiene un juego espectacular. Eso es así, Tony, sin lugar a dudas, ¿eh? Sí, a ver, sí, total. O sea, que Alcaraz es un tenista superlativo. Cuando encuentra su tenis, no es una novedad. Carlitos tiene ese repertorio de jugadas y tiros con el que romper las piernas de cualquier rival. Sí. Es verdad que está mal acostumbrado por ser muy ganador desde muy temprana edad a siempre arrollar a sus rivales. Y lo que la crítica del tenis le reclama seguramente de forma injusta a Carlitos Alcaraz. Bueno, ya sabemos cómo va esto, no es ni será nunca Nadal, se lesiona mucho, juega muy bien pero le falta garra, se bloquea y entra en pánico en los momentos importantes. O sea, se le hace un reclamo a este niño con 21 años, ya con 4 Grand Slams y 5 Masters 1000, que todo el mundo le está metiendo prisa, y la realidad es que está todavía arrancando, más allá que nos tiene mal acostumbrado, pero sí es verdad que lo que tiene que aprender, y él lo sabe, es a ganar también en los días en los que no está tan brillante, como sí hacía Federer y sobre todo Rafa Nadal, que podía tener un mal día, un buen día o un día regular, pero sabías que su competitividad siempre te iba a llevar al rush final y seguramente a ganar el partido y el torneo. Claro que sí, perfecto. Bueno, Tony, dejamos el tenis y hablemos un poquito de esta fecha 31 de la Liga Española que comenzó en el día de ayer, donde Valencia le ganó por 1-0 al Sevilla, pero danos un pantallazo general de partidos que son interesantes, por cierto, para esta jornada de este sábado, por favor. Sí, así es. Bueno, ayer, como dices, en un partido tremendo, el Valencia le derrotó al Sevilla
y el Valencia se permite soñar con Europa tras lograr su tercera victoria en hilo. Sí. Un Valencia que hasta hace unas jornadas, lo hablábamos aquí en el Sol de Nuestra España, parecía que estaba coqueteando con el descenso, pues a base de garra y una victoria tremenda en el Bernabéu ha conseguido despegar y colocarse, como digo, en la zona cómoda de la tabla. Pero me pides partidos destacables de esta jornada. Bueno, yo te diría que obviamente en un ratito se juega el Leganés Fútbol Club Barcelona a las 4 de la tarde horario argentino, un Barça que quiere seguir liderando la tabla, está con 67 puntos a 4 del Real Madrid, un Real Madrid que juega, Óscar, mañana a las 11:15 en Mendizorroza, allí en Vitoria, en el País Vasco, contra el Alavés. Así que estos son los dos partidos que te van a marcar un poquito la parte de arriba. Luego otro partido para mí muy interesante, siempre bonito de ver, es un Athletic Club de Bilbao contra el Rayo Vallecano, dos equipos que proponen mucho, que juegan muy bien. Se puede ver un partido muy entretenido para aquellos que les guste el fútbol caviar o el buen fútbol. Claro, bien, perfecto. Y el lunes, por lo que veo, Atlético Valladolid a partir de las 4 de la tarde con un encuentro realmente interesante. Háblame de lo que tiene que ver de Madrid. ¿Qué pasa? Contanos un poquito en líneas generales también. Bueno, un tema que ahora mismo, Madrid es ahora mismo una caldera. Ya sabes cómo es el Real Madrid cuando las cosas no van bien, es el equipo más ganador de la historia y tuvo el martes un tropezón en Champions en los cuartos de final de Copa de Europa en Londres, perdió 3-0 contra el Arsenal en un partido muy flojo de los de Ancelotti. Y bueno, ahora los cañones mediáticos, sociales y de la calle apuntan a 3 lugares dentro de la institución del Real Madrid, que serían a la dirigencia, porque es una derrota muy dolorosa en Madrid, Óscar. Tú sabes que cómo son las exigencias en Madrid, ¿no? Sí, señor. Bueno, Florentino Pérez, en el ojo del huracán. ¿Por qué? Por su planificación deportiva. Por otro, a Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid. Un técnico muy ganador que ha llevado al Madrid a ganar muchas Copas de Europa, pero es el técnico con más Copas de Europa del planeta fútbol, con 5, 4 como técnico, 1 como jugador. Pero bueno, se le tacha de muy complaciente y condescendiente con los jugadores y se le tacha también de no haber tenido mano dura en el momento que había que sentar a Vinicius, a Mbappé, porque esta es la tercera cuestión que preocupa al madridismo, la poca o el poco rendimiento y la poca química que hay entre los grandes jugadores del equipo, como son Vinicius Junior, el brasileño, y Kylian Mbappé, el francés. No están rindiendo como se esperaba de ellos, son 2 de los mejores jugadores del mundo, pero el madridismo, como te digo, no tiene mucha paciencia y ya está apuntando de forma severa a estos 2 jugadores, sobre todo porque son las 2 estrellas que tienen que tirar del equipo. Y bueno, el partido de vuelta de estos cuartos de final será este próximo miércoles en el Santiago Bernabéu. Obviamente, a medida que se vaya acercando el día del partido, va a haber más euforia en el entorno madridista, porque sabemos que el Madrid, si algo tiene, es que tiene una fe tremenda en sí mismo y es el rey de las remontadas en Europa, así que no está la serie cerrada, pero sí que hay una crisis tremenda, Óscar. Por eso apuntaba bien qué está pasando en Madrid, porque están pasando muchas cosas. ¿Y qué más me ibas a contar de otra derrota? Contanos. Contrasta lo del Real Madrid con lo que está pasando, que el Barça en esta misma serie de cuartos de final le ganó 4-0 al Borussia Dortmund, dejando un aroma a equipo casi de época. Un Barça que está pulverizando todos los récords en cuanto a goles anotados. Hansi Flick, el técnico alemán, ha conseguido dar con la tecla de este Fútbol Club Barcelona, que parecía que en Europa, cuando salía a jugar la Champions, deambulaba. Pues bien, ha vuelto a ser favorito después de muchos años. Todos recordamos el Barça de Guardiola, luego el Barça de Luis Enrique, pero el Barça de la era post-Messi estaba atravesando una crisis también institucional y deportiva. Pues ahora empiezan a sonar clarinetes alegres en Barcelona, porque el Barça tiene un equipo muy compacto que asusta a Europa y la gran estrella y la gran esperanza española de la selección, que tanto hemos hablado de él aquí en este programa, como es Lamine Yamal, el extremo derecho del Fútbol Club Barcelona, español de Mataró, de Barcelona, hijo de madre de Nueva Guinea y padre de Marruecos, pero un tipo que está absolutamente implicado con este Barça, con esta selección española, y que ahora mismo
está el eterno debate, si es mejor que Messi, si no es mejor que Messi. Obviamente a la gente le gusta mucho este tipo de debates, pero está claro que nunca va a llegar a lo que ha sido Messi, pero está claro también que está esperanzando a un pueblo como el de Barcelona para lo que pueda pasar en estos próximos meses. Claro, perfecto. Bueno, Tony, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España? Me parece genial, hablamos el sábado que viene y ojalá hablemos de una victoria española en el Master 1000 de Monte Carlo y una remontada del Madrid y un paso adelante del Barça contra el Dortmund. Así que nos vemos el sábado, Oscar. Dale, nos vemos el sábado y para cerrar la charla con Tony Cabo y hablando de Madrid, vamos a darle un poco de impulso y de oxígeno a los muchachos del Madrid. La Orquesta Metropolitana de Madrid y esta Leyenda del Beso. Mirá qué título de tema musical para compartirlo contigo también, ¿eh? La leyenda que tiene que ver con la zarzuela. La Leyenda del Beso de la Orquesta Metropolitana de Madrid. El nombre es precioso, La Leyenda del Beso, me encanta. Un abrazo, Oscar. Abrazo grande, quedamos en privado, no me cortes. Tony Cabot, nuestro embajador del deporte español, la música como tiene que ser. Buena zarzuela, vamos. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. El momento real en el Sol de Nuestra España. Por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Por aquí andamos, Bueno. Con muchas noticias de la realeza de España. Sí. Como siempre tenemos el top 3 y hoy tenemos un bonus track. Tenemos bonus track. ¿Hay un cambio en la familia real? Bueno, se tienen que quedar hasta el final de la sección. Por eso mismo, Mili Dipsa. Empecemos con el top número 3 y vamos a hablar del rey Felipe VI porque entre audiencias de carácter militar, por un lado el rey de España entregó el Premio Nacional de Estadística a María Concepción Bielsa Loyola por su aporte científico y también la contribución a lo que es el fortalecimiento en métodos estadísticos, lo que sustenta el aprendizaje y la inteligencia artificial. Bien. O la inteligencia artificial que está cada vez tomando más relevancia en este sentido, lo
atribuyeron también a lo que es el aprendizaje. Bien. Un tema muy a tener en cuenta. Sí, la verdad que sí. Y después, por otro lado, Felipe VI también estuvo inaugurando la exposición temporal Annus Mirabilis, Salvador de Bahía 1625, el crédito de España, en el que interpretaron piezas también musicales de épocas a cargo del grupo de música barroca La Folia. Cómo Mira. se está volviendo a utilizar también lo que son los temas, las canciones, también las partituras de época. Totalmente, la verdad que sí, no es la primera vez que lo escuchamos. No es la primera vez que se escucha, así que bueno, vamos a seguir a ver cómo cambia también en la música, no solamente el autotune, como hemos pasado ayer con el cauchel a algunos artistas, así que bueno, pero Lady Gaga también tengo que decirlo. Sí, justamente, bueno, también, ¿no? Un estilo muy barroco. Muy barroco. Muy de época. Tiene razón, Mili Dipsa, muy de época. Miren, les vamos a decir, presten atención a los espectáculos que vean, a los eventos que vayan. Hay un cambio que está volviendo, ¿no? Así un poco de época, Atención. Sí. Bien. Tiene razón, Mili Dipsa. Mire qué relación, también, ¿vieron? Sí, las series también, pero bueno, lo que es la música está cada vez tomando más posicionamiento al tema de volver un poquito a las cosas musicales de antes, Bien. Así que bueno, del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar de la reina Leticia, porque recibió en audiencias a varias asociaciones en temas de ciencia y solidaridad. Una de ellas se llama Tejiendo Redes, la lana patrimonio en extinción, en el que están utilizando la plataforma del Madrid Design Festival para poner foco en la situación crítica que está atravesando España con la lana. Y es que están acumulando toneladas de lana con la que no se sabe qué hacer. No se sabe qué, y hasta terminan en abono. Claro. Su comercialización en el país español está en declive. Por la utilización de otro tipo de fibras. Y en España dejaron parte de lado lo que es la lana y bueno, ya no la están comercializando como antes y los graneros están acumulando lana. Sí, la verdad sorprendida, Sí. Este proyecto está buscando promover su uso, conservación y evolución al patrimonio de oro blanco, como era denominado hace tiempo. Así que la reina de España estuvo poniendo foco en este tema también. Muy importante, sabemos que ella con la moda está muy relacionada. La lana también es parte de la moda. Están buscando que diseñadores también hagan otro tipo de piezas con la lana. Totalmente. Y que no se acumule tanto. Es un poco como lo que es la moda circular también, o sea que se busca de tratar de ubicar todo lo que es telas, todo lo que es, bueno, en este caso lana. Lana y toneladas. Y Y bueno, está en declive en España. Qué sorpresa, Sí. La verdad, y es un proyecto que está buscando, bueno, darle otra oportunidad a lo que es la lana. Bueno, miren, muy interesante. La verdad que acá en Argentina tenemos provincias que se dedican pura y exclusivamente a lo que es lana, la verdad, y hacen maravillosas prendas, cosas que la verdad es increíble. Especialmente para invierno, pero también para se utiliza también en temas de decoración. También, es verdad. Sí, los hilados. Bueno, la verdad es que me quedé sorprendida. Bien, Mili Dipsa, le dije, hoy tengo un poco de todo, antes de entrar al programa. Y también esta semana la reina de España también asistió al Tour Princesa de Girona Congress Fest para el premio Crea Empresa 2025, que es, como siempre comunicamos, reconoce a jóvenes emprendedores con proyectos innovadores y viables, algunos de ellos como el cuidado dermatológico a través de la inteligencia artificial o que tienen que ver con la contaminación marina, en el que convierten desechos en productos útiles. De desechos a productos útiles y así se reduce la contaminación marina. Una forma también de, bueno, esto es lo que estábamos diciendo, que se está hablando cada vez más de lo circular, de darle la sustentabilidad también. Darle otra oportunidad a las cosas, es muy importante. Sí, y aparte con los jóvenes, también dándole lugar a los jóvenes, estos proyectos, la verdad, hay proyectos que apuntan justamente a problemáticas importantes. Mira, una de ellas, el que ganó, se llama Andrew Doty, que creó una empresa educativa que está transformando el aprendizaje. Contaba el caso de él, que tenía que ver con el tema de las matemáticas, que les costaba, y bueno, y ahora hoy mismo le encontró una solución a ese problema. Bueno, es el caso del problema de las matemáticas de muchos chicos de España, de Argentina, de todos lados. Es mundial, sí, es mundial. De buscarle una forma de poder aprender sin que se aburran, Es importante. Así que bueno, y aunque la reina también esté incógnito, les voy a contar por este lado. Ahora vamos para la parte de chusmerío. Bueno, el cotilleo. El cotilleo. Porque la prensa la encontró en un salón de bellezas de barrio, la reina Leticia, vamos a decir, porque no estaba de formación de realeza, que tiene, es muy importante el tema de las peluquerías. Escuchen esto, es un salón de belleza que es 100% libre de químicos, perfumes y colorantes, y es una perspectiva de tema que Leticia sigue hace años, de no utilizar, aquellos productos que sean muy fuertes,
y vaya más por el lado natural. No se conoce lo que se hizo, porque la doña dijo que no podía hablar de lo que se realizó la reina Leticia, doña Leticia, vamos a decirlo mejor así, pero sí se conoce que en este salón realizan tratamientos faciales y corporales como si terapias naturales. Mira. Todo lo que tenga que ver natural, que también se está hoy en día implementando muchísimo. Ahí estuvo la reina Leticia y bueno, vamos a ver. ¿Se habrá hecho unos masajes o se habrá teñido? Bueno, la verdad que... Ella usa, como siempre dice, cosas que no tengan tóxicos, productos que no sean fuertes, va por el lado natural. No sé, capaz unos masajes. Puede ser. Bueno, pero bien que ahí va por lo menos a disfrutar de incógnito, podemos de decir. De incógnito, sí, aunque la prensa, Isaac, la encontró y va. Y foto. Así que bueno, del top número 2 vamos a pasar al top número 1 y vamos a hablar de los Reyes de España, pero antes vamos con el aviso parroquial porque no se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube. En el buscador colocan El Sol de Nuestra España y se suscriben activando también la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando publicamos los contenidos, es decir, los programas completos, las secciones y las entrevistas. Así es. Y si nos están escuchando quizás por YouTube, no olviden suscribirse. Por supuesto. Y también dejen su comentario para saber que nos están escuchando y también, como siempre, nos llegan mensajes a la casilla de Gmail. Así que nosotras leemos todo. Muy agradecidas, de verdad, por todo el cariño que nos dan, la verdad que sí. Por supuesto, Mili Dips. Ahora sí vamos con el top número 1 y vamos a hablar de los Reyes de España porque presidieron el acto conmemorativo del Día Internacional del Pueblo Gitano por el 600 aniversario de la llegada al pueblo gitano a la península ibérica. Hablaron de temas como el patrimonio cultural, el diálogo intercultural y la convivencia para una sociedad diversa e inclusiva. Así que el rey Felipe VI estuvo ahí junto a la reina Leticia, destacando que todavía hay discriminación hacia el pueblo. También destacó el arte, la cultura, el espíritu solidario y la lengua, siendo también que hace poco en un programa de radio el rey Felipe VI habló en caló, que es la lengua gitana, por la cercana fecha de aniversario. Así que bueno, para este evento también recibieron la bandera gitana y una reproducción del salvoconducto otorgado por el rey Alfonso V de Aragón en 1425. Mirá vos. Así que fue el primer testimonio de la presencia gitana en la península ibérica. Y para aquellos que no saben, ahora vamos con la parte histórica también, un salvoconducto es un documento que se expide para permitir el tránsito o la permanencia en un lugar sin riesgo. En esa época el rey Alfonso V se lo permitió a Juan de Egipto Menor, el salvoconducto que permitía al pueblo gitano transitar libremente por su territorio. Se trata de la primera constancia escrita de la presencia de este pueblo procedente de la India en la península ibérica. Pero mirá, así que le regalaron, le regalaron esta reproducción también como una copia, y la verdad que bueno, ahí estuvieron los Reyes de España, como siempre también sacándose fotos y bueno, con todo el pueblo que estaba presente y bueno, también uniendo también ante la diversidad. Bien, la verdad que sí, eso siempre se destaca de los reyes que están en esos temas, la verdad que sí. Bueno, tenemos bonus track. Vamos con el bonus track y vamos a hablar del futuro de la infanta Sofía. ¿Hay un cambio en la familia real? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a contar. El 29 de abril cumple la mayoría de edad. Y a finales de mayo está terminando sus estudios en Gales. Bien. Ahora está en el Spring Break, así como lo llaman allí, unas vacaciones de 10 días que empezaron ayer y según publicaron la revista Hola, la más pequeña de la familia no seguiría con el camino de su hermana con una formación militar, aunque después tuvieron que salir aclarado de la Casa Real que sí, es verdad, no va a ser una formación militar como su hermana. Entonces, ¿qué se dice que la infanta Sofía está planificando? Como a ella no le corresponde, no es obligatorio, por su posición en la línea monárquica, sí comentan que estaría cerca de unos cursos, de una carrera llamada STEM. Las carreras STEM que son carreras que tienen ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Claro, informática, todo, la verdad sí, STEM es como una categoría que engloba todas esas carreras. Claro. ¿Sí? También se habló de que podría haber hecho cursos que tengan que ver también con una formación militar como la princesa de Leonor, pero bueno, de eso no se habló directamente, se está hablando, como siempre decimos, hay que tomarlo entre pinzas, se está hablando directamente que pasa una carrera de formación universitaria y no sigue el camino de su hermana Leonor, porque claramente la princesa Leonor sí en el futuro es la heredera al trono de España y la infanta Sofía obviamente la va a acompañar, pero en temas de posiciones no le corresponde hacer toda la formación como está haciendo la princesa Leonor. Así que va directamente a una carrera universitaria.
Hace un tiempo hemos hablado, Hemos ¿no? hablado, Creo sí, que sí. estaba. Se la estaba vio muy buscando cerca ahí. en los eventos de tecnología, diseño gráfico Le interesan también, mucho esos temas, sí. ciencia, sí. Y Bueno. el deporte también, pero bueno, en esta ocasión ya se está hablando que alguna de las carreras de lo que engloba el STEM va a ser. Bueno, entonces podemos decir, mira, bien, que va a elegir una carrera excelente, Belén, excelente. La verdad que, y bueno, vamos a ver, falta poquito también, seguramente le van a decir sí, una vez que ya cumpla la edad. Vamos a esperar el comunicado. Así es. Así que, bueno, Belén, la semana que viene más noticias de la realeza española. Por supuesto, hasta el sábado que viene y un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española, así que miren qué puntualidad, por favor, van a ser las 12 del mediodía de este sábado 12 de abril. Así que nos vamos a disponer, si les parece, a hacer una tanda de la radio y seguimos con más El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Palabra que se dice por la arena en los campos de rocío. En los campos de rocío. Palabra que se dice por la arena en los campos de rocío. Palabra que se dice por la arena en los campos de rocío. En los campos de rocío. Paso detrás de otro y por delante el camino. Paso detrás de otro y por delante el camino. Palabras que se dicen por la arena y llegan hasta el mismo corazón. Y llegan hasta el mismo corazón. Si rociera mi huella, a rociero soy yo. Me pierdo caminando entre pinares por una senda cualquiera. Por una senda cualquiera. Me pierdo caminando entre pinares por una senda cualquiera. Me pierdo caminando entre pinares por una senda cualquiera. Bien, amigos, así hemos arrancado esta segunda hora en esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de esta casa, Radio del Pueblo M830 para todo el país. Hemos arrancado con los romeros de la Puebla esta segunda hora, palabras que se dicen por la arena. Una excelente versión de estos integrantes procedentes de la Puebla del Río en Andalucía, nuestra madre patria, formando lo que es, obviamente, el arte de la interpretación de las sevillanas. Así que, sin lugar a dudas, la veteranía, la calidad de voces son los padres de las sevillanas, sin lugar a dudas, halagados y respetados por todos sus compañeros del género. Así que una excelente versión entonces. Pero ahora sí, luego de compartir este momento musical, vamos ahora con eventos de la colectividad hispano-argentina en el Sol de Nuestra España. Muy bien, bueno, vamos a empezar con la gente de la Sociedad Española de Berisso. Atención, porque mañana, domingo 13 de abril, a partir de las 15 horas, los invitan a la Feria de Abril. Una propuesta, la verdad, con buffet con comidas típicas, moda flamenca, feria de emprendedoras, show flamenco y la entrada libre y gratuita. Así que repito, mañana, Feria de Abril, la Sociedad Española de Berisso, entrada libre y gratuita, a partir de las 15 horas. Están ubicados en la calle 16, número 4483 en Berisso. Así que aquellos que quieran acercarse lo pueden hacer, disfrutar y atención, también pueden llevar sus accesorios y disfrutar junto a toda la Sociedad Española de Berisso. Muy bien, bueno, seguimos también con la Asociación Galega Residentes de Mos. Recuerden que mañana, domingo 13 de abril, también a partir de las 13 horas, están realizando el banquete 107 aniversario, así con el plato principal paella, la verdad que el postre y tiramisú, una gran propuesta que están también realizando
pueden consultar, quizás quedan algunas entradas. ¿Se acuerdan que hace unos sábados atrás le hicimos la entrevista a quien era integrante justamente de la Asociación Galega de Residentes de MOS? Bueno, pueden consultar al 15 32 02 56 33, repito, 15 32 02 56 33, están en Humberto Primo 3051 en Capital Federal. También les voy a comentar a aquellos amigos, amigas que están allá por Mar del Plata, porque el Centro Gallego de Mar del Plata está preparando la Paella Sábado de Gloria, un show del conjunto de gaitas el próximo sábado 19 de abril a partir de las 21:30 horas. Están en 20 de septiembre de 1946 en Mar del Plata y también pueden consultar al 0223 578 5081. Repito, 0223 578 5081, también a través de las redes sociales Centro Gallego Mar del Plata, que están muy activos ahí y les dan respuesta fácil y rápida, la verdad. Exactamente, que sí. Así que también ahora les voy a comentar sobre una feria educativa oficial del gobierno de España. Es una feria de estudios, para que lo tengan en cuenta aquellos que quieran impulsar sus carreras con un posgrado en España, lo pueden hacer en esta feria de estudios en Buenos Aires, que se va a realizar en el Club Español. Atención, en el Club Español el próximo 24 de abril a partir de las 15 horas. Así que la entrada es libre y gratuita. Aquellos que quieran ir, estén temprano porque va a ser hasta las 20 horas, ¿sí? De 15 a 20 horas el próximo 24 de abril en el Club Español. Así que también les voy a comentar sobre el próximo banquete del aniversario 97 de Valmiñor. Están realizando una paella con una gran queimada el próximo domingo 27 de abril a partir de las 13 horas. Domingo 27 de abril a partir de las 13 horas. Están ubicados en Rafaela 4840 en Capital Federal y pueden hacer reservas. Atención, ya pueden ir reservando su lugar para el domingo 27 de abril al siguiente número: 11 45 26 57 68. Repito, 11 45 26 57 68 para ir a festejar con la gente de Valmiñor, Rafaela 4840 en Capital Federal. Bueno, perfecto, muy bien, Mili, muchas gracias. Bueno, para ir ya cerrando lo que tiene que ver con eventos, hoy, bueno, sin lugar a dudas, antes de cerrar este bloque, yo quiero resaltar dos partidas muy importantes de gente amiga. Por un lado, nos ha dejado esta semana Nélida Ortiz Martioda, esposa de Roberto Taberner, que eran de un programa español, Acuarelas de España, que estaban en el Círculo Hispano de Castelar. Así que bueno, el recuerdo para la querida Nélida, una gran persona, integró también a PEA con nosotros, con quien les habla, cuando se fundó también. Así que bueno, y un abrazo grande para Roberto Taberner, que sin lugar a dudas fue su compañera de toda su vida. Así que un gran abrazo, mi querido Roberto, y un beso al cielo para Nélida. Y para cerrar también este momento, no quiero dejar pasar un beso y un abrazo enorme para la familia Vasalo, para Celia, para Sebastián Vasalo, para Ximena, la familia Vasalo, porque esta semana nos ha dejado un gran amigo en lo personal que fue Ricardo Vasalo. Ricardo Vasalo, un locutor profesional de la hostia, sin lugar a dudas. Para que ustedes se ubiquen, era el locutor de Un Alto en la Huella, el programa de Miguelito Franco. Muchos de ustedes lo recordarán, Miguelito Franco, un gran folclorista, un gran hombre en los medios, y él era su locutor, Ricardo Vasalo. Después, cuando partió Miguelito Franco, quedó Vasalo con Fogón Criollo y siguió la trayectoria de los medios de comunicación. El gran productor general de Juan Alberto Mateico, en el cual estuvimos muchos años trabajando. Así que bueno, el otro día estuvimos con Estelita Montes, con Osvaldito Díaz, secretario de Mateico también, despidiéndolo al querido Ricardo Vasalo. Así que un abrazo enorme para Sebastián, para querido Seba, Ximena, los dos son locutores también. Celia, un beso enorme y el recuerdo hacia el querido Ricardo Vasalo. Una gran persona, sin lugar a dudas, y un gran profesional. Realmente hay que destacarlo. Bien,
hacemos una propuesta ya de un separador mediante, porque en instantes llega el momento de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Vamos que venimos. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, M830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidor. Así como lo venimos anunciando, este es el momento que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Y les cuento que todos los jueves, para tener en cuenta, se dicta el taller de narración oral Micrito de los Cuentos, donde en el Centro Burgalés, recuerden que son actividades para los peques, para los pequeños a partir de los 5 años, juegos con la palabra, puesta en escena, storyboard, expresión corporal, trabajo con la voz, los jueves de 16:30 a 18 horas en Avenida Rivadavia 5764, donde está justamente la sede del Centro Burgalés. Bueno, otro tema también. Les cuento que la Federación está invitando a los jóvenes a participar de un programa para los dirigentes organizado entre la Federación y Alumni. Este programa que está dirigido a los asociados que tienen aspiraciones institucionales en su organización. Las clases se van a dictar por Zoom. Ya han comenzado en el mes de marzo, recuerden, también. Ahora, el próximo 15 de abril, la segunda charla por Zoom que van a tener, la segunda clase, y luego el 6 de mayo, para que lo tengan en cuenta. Horario 18:30 a 20:30. Luego de cada clase se va a tomar un examen multiple choice, eso es muy importante, y para que lo tengan en cuenta, el curso es totalmente gratuito. Así que, alguno que tenga interés, una buena inquietud, esta es la propuesta de la Federación y de Alumni. Otro tema. Les cuento que justamente la Federación está invitando a lo que es la formación del Grupo Castañuelas. La tuvimos en su momento a la profesora Liliana Montiel, recordarán ustedes, un objetivo muy importante que es integrar lo que es el aprendizaje de este instrumento a todo aquel que se quiera adherir a esta cultura castellano-leonesa acá en el territorio argentino. Una actividad que es gratuita, sin límites de edad. Los encuentros se van a realizar por Google Meet. Para mayor información, a pesar que comenzó en el día de ayer, información a este mail: federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Y si no, los miércoles y los jueves, horario de 9 a 17 a este teléfono 4431 4121. Reitero, 4431 4121. Si llaman desde el interior, recuerden, prefijo 011, para que lo tengan en cuenta. Si no tomaron nota, nos llaman al programa, y si no, se ubican en la web de la Federación y tienen más información al respecto. Bien, les cuento. Hoy hay una propuesta muy importante. Estamos en un mes especial, mes de Semana Santa que se nos aproxima. Mañana justamente es Domingo de Ramos, también para tenerlo en cuenta. Y bueno, justamente el Centro Zamorano y el Centro Salamanca celebran hoy, a partir de las 19 horas, la Misa Criolla. La Misa Criolla tan conocida por todos, de un grande como fue el maestro Ariel Ramírez. Más de 60 artistas en escena, así que algo interesante para que hoy puedan concurrir. La entrada simplemente consiste en un alimento no perecedero o un artículo de higiene. O un alimento no perecedero o un artículo de higiene. Vayan, porque realmente van a disfrutar de un momento muy especial, muy particular, con esta propuesta de la Misa Criolla de Ariel Ramírez, y obviamente recordándolo al maestro. Hoy, 12 de abril, hora 19, Avenida Independencia 2540, aquí en esta capital, donde está ubicado el Centro Salamanca de Buenos Aires, para que lo tengan en cuenta. Bien, otro tema. Hay una exquisita paella en el centro de Castilla y León de Mar del Plata, que mañana ya está todo preparado a partir de las 12:30. Claro,
se va a festejar la autonomía de Castilla y León, junto al premio Isabel la Católica. Así que bueno, aquellos amigos que están en la costa atlántica, en la costa bonaerense y nos están escuchando por aire o por web de la emisora o por nuestras aplicaciones que tenemos, bueno, recuerden que todavía seguramente pueden tener alguna reserva a este teléfono 0223 493 9217. Anoten 0223 493 9217. El otro día nos llamó un oyente de General Conesa. Así que es como que pueden acercarse ahí a Mar del Plata y disfrutar mañana 12:30 de esta paisa. Algo muy importante. Otro tema también. Les cuento que el próximo 25 de abril, también a la hora 19, comienza una consigna muy importante, justamente. Una consigna que tiene que ver con el taller de teatro Raíces, en el Zamorano, el Centro Zamorano. Interesados que pueden participar ese mismo día y en la misma hora, sin inscripción previa, reitero, próximo 25 de abril, hora 19, en la calle Pasco 1358, en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Para que lo tengan en cuenta, se meten en la página web de la Federación, más información para las consultas o nos llaman al programa que le brindamos algún teléfono en forma privada para que puedan consultar lo que necesiten. Bueno, otro tema. Centro de Coronel Dorrego, que cumple sus jóvenes 20 años y lo van a festejar el 26 de abril a las 12:30 en el Salón Asociación Española de Coronel Dorrego, en la calle España 656. Ya están organizando todo con un menú, con una entrada, con pollo a la parrilla, ensalada, postre, helado, vino, cerveza, gaseosa, es un valor de 30.000 la serie. Y para adquirir las entradas se pueden comunicar a este teléfono 2921 40 79 52. 29 21 40 79 52 o también a través de las redes sociales. Bueno, otro tema de Mar del Plata que les quería comentar. Hay una subcomisión de jóvenes que trabajan constantemente e invita a los emprendedores interesados a participar en un evento que es Una Galaxia Legendaria. Esto cuando va a ser el próximo mes de mayo, el día 4. Una temática de Star Wars y ciencia ficción, y para que quieran asistir al evento se estará proyectando contenidos audiovisuales de la temática. Va a haber juegos de mesa, habrá stand de buffet, una entrada con un coste más que accesible, 2.000 pesos, y junto a un alimento no perecedero que va a ser donado al jardín que apadrina la institución. Para más información, 0223 493 9217, que es la secretaría de la institución. Bueno, la tengo en línea a quien preside justamente esta Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas en el territorio argentino, que es Emilce Arroyo Pastor. Emilce, muy buen mediodía. Oscar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? Muy buen mediodía para vos y para la audiencia que nos escucha. Bueno, Emilce, se viene un congreso, el Congreso Burgos 2025. Cuéntanos un poco de qué se trata, si sos tan amable. Bueno, el Congreso Burgos 2025 es la palabra comprometida de nuestro presidente de la Junta de Castilla y León, sí, don Alfonso Fernández Mañuecos. Así lo prometió en el año 2023. Bueno, el Congreso reúne a las 93 casas situadas fuera del territorio de Castilla y León. Sabemos que se compone de casas regionales situadas en España, ¿no es cierto? Sí. Que ellos llaman casas situadas fuera del territorio, y las propiamente dichas fuera del territorio español, es decir, que es todo América Latina, y para eso vamos a asistir nuestras 14 casas que pertenecen a la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas. Sí. Va a asistir Uruguay, va a asistir Chile, Cuba, Guatemala y Miami, ¿no? Esas son las casas que la Junta de Castilla y León ha reconocido, por lo tanto son las casas invitadas. Perfecto, perfecto. Y contanos, ¿de qué se va a tratar esto que lleva adelante? El objetivo del Congreso, que tiene dos partes, la parte de orígenes y de raíces, sí, que los jóvenes ya fueron postuladas, digamos, ¿no? Después
vamos a elegir definitivamente quién serán nuestros representantes por los jóvenes. Ellos van a tener un curso de dirigentes que está muy bueno, van a trabajar en forma conjunta y después se van a unir con el grupo de mayores, digamos, que estamos frente hoy a las casas de Castilla y León y participarán también del Congreso. El Congreso tiene una arista bastante importante, primero la capacitación, tanto de jóvenes y de mayores, la visibilidad que tiene Castilla y León en el mundo. Bueno, creo que va a tener 3 columnas de temática: socialización, que ahí seguramente se va a estar hablando de adultos mayores. Va a tener un tema que es reto digital, que es el nuevo camino que tendrán que emprender las casas regionales de este país y de cualquiera, tanto en España como la que están en el resto del mundo. Y después un apartado especial de jóvenes. Bien, perfecto. Vamos realmente a dejarnos todo para poder concluir en buenos augurios, ayudar a la Junta a que todo lo que viene depositando en nuestras casas, bueno, se cumpla. Cuando decimos se cumpla, acá lo anexo a un tema, digamos, relevante, que es: hemos recibido un subsidio, todas las casas, las que han aceptado, por supuesto, un subsidio para hacer compras informáticas de acuerdo a las necesidades que tiene cada centro, ¿no? Es decir, puede ser una impresora, puede ser una computadora, una notebook, un teléfono de alta dimensión. Es el lenguaje por el cual la Federación desde el año 2019 puede decir que tiene el país comunicado, ¿no? Claro. Es decir, así como la pandemia ha dejado tantas cosas malas, tanta gente fallecida, nosotros podemos decir que tenemos un resultado de carácter positivo, porque hoy el interior y Buenos Aires no tiene hoy ninguna diferencia de distancia. Exactamente. Y eso, todo esto es un proceso, podemos decir que llevamos unos cuantos pasos adelantados, pero que todavía nos falta mucho, y lo que falta es una gran aceptación de este proceso y ver también cómo lo insertamos en esta sociedad tan presencial. ¿no? Claro, seguro, Emilce. Y te pregunto, ¿cuándo comienza este congreso, Emilce? Bueno, el congreso comienza el día 16, 17 y 18 de mayo. Los jóvenes van a estar antes, los jóvenes se van el 9 de mayo, después se integran y bueno, y la que le habla se va unos días, también antes, y bueno, por designación de la Confederación de Sociedades Castellanas y Leonesas. Y bueno, así estamos. Pero otra cosa que quería mencionar es que el 23 de abril es nuestro día, el Día de Castilla y León. Lo vamos a llevar a cabo con una charla que justamente proviene de un centro, que es el Centro Castellano y Leonés de La Plata, que ahora se llama Descendientes de Castellanos y Leoneses, y lo hemos, con un trabajo mancomunado, lo hemos podido rescatar. Y bueno, será la primera charla en sociedad y en presentación. Está con el tema el rol de las universidades y el compromiso permanente de los castellanos y leoneses en el exterior. Estoy atento a todo eso. Estoy atento, exactamente. Vamos a estar ese día también, Emilce, para compartir, ¿no es cierto?, esta fecha tan importante y tan cara a los sentimientos de los castellanos y leoneses también, Así que enhorabuena. Así que, bueno. Así que estará a cargo del director de la cátedra, que es Ezequiel Medrano, y también presentaremos al nuevo centro en sociedad. Bien, excelente. Me parece genial. Así que, bueno, mi
estimada Milce Arroyo Pastor, que preside la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y como siempre las puertas abiertas para que sigamos dialogando contigo y con los integrantes que tiene estas grandes casas de Castilla y León en el territorio nacional. Así que bueno, como siempre, nos estamos viendo y estamos en contacto. Milce, ¿te parece bien? Bueno, sí, Oscar, te espero el 23 de abril, sí, como espero a la audiencia, y podamos acompañar a esta conferencia que seguramente nos va a dar muchas ganas de recordar a Castilla y León. Pero claro que sí, claro que sí. Así que Milce, un beso enorme, un cariño enorme para ti. Gracias por este ratito aquí en nuestro programa. Y para cerrar la charla contigo, hemos elegido un grupo folclórico el grupo folclórico Urdimbre, que son de Ávila, una cultura tradicional, lo que es la provincia de Ávila, por los bailes, por la indumentaria, las costumbres genuinas de este grupo folclórico. Así que lo vamos a disfrutar contigo y con la audiencia del programa. ¿Te parece bien? Sí, me parece bárbaro, porque en el interior del país sí hay avilenses. Muy bien, es para tenerlo en cuenta. Buena propuesta del grupo folclórico Urdimbre de Ávila a través de esta consigna musical aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Vamos con la música entonces. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Bien amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, más la aplicación de la emisora, la web de la emisora y nuestra multiplataforma digital a través de MIBE Producciones. Pero bueno, nos vamos al sur de la provincia de Buenos Aires. Señoras y señores, nos vamos a la ciudad de Tres Arroyos, que es cabecera justamente del partido homónimo. Nos vamos a charlar en estos momentos, en este sábado al mediodía, con una dama. Ella es vicecónsul honoraria de España en el Club Español de Tres Arroyos, que cumplieron 90 años en el mes de febrero, y se trata de Andrea Paola Tolosa Valle. Andrea, muy buen mediodía. Oscar te saluda. ¿Cómo estás? Oscar, buen mediodía para vos también. Agradecido a esta radio por el contacto. Muy contentos acá desde Tres Arroyos que se estén comunicando. Y bueno, seguramente me debés estar llamando porque ya mañana estamos de fiesta acá en Tres Arroyos. Exactamente, lo que estoy observando. Mañana ustedes están de fiesta en la Plaza España, en Tres Arroyos, y algo muy particular porque tiene que ver con la Feria de Abril. Contanos un poquito, por favor. Sí, mira, les contamos. Acá en el Club Español, desde el año 2015, estamos organizando una pequeña porción de Feria de Sevilla de España. La trajimos acá, al Paseo Público Plaza España, acá en Tres Arroyos. Y se trata de una pequeña porción, decimos, porque es una jornada colmada de mucho colorido sevillano. Sí. Inicia con un paseo de emprendedores que enmarcan toda la plaza, sí. Al mediodía con todo lo que es la comida tanto española como argentina. Hay dos casetas, la española y la argentina, bien, donde se brindan diferentes tipos de platos. Y a la tarde, a partir de las 14:30 horas, se inicia un desfile, como de alguna manera simulando lo que es
la Feria de Sevilla con el desfile de carruajes de Sevilla, Sí. en donde hacemos una unión con unos grupos tradicionalistas acá, Sí. y traen sulky y bueno, a la usanza, las chicas a la usanza sevillana, desfilamos por lo que son los alrededores de la plaza. Y bueno, no solamente las chicas, nosotros tenemos cuerpo de danzas españolas y tenemos un cuerpo de coreográfico que se llama Guardia Real del Club Español, que simula un poquito a la actividad de lo que es Guardia Nacional del Mar, ¿sí? Ese tipo de guardia. Sí. Por lo tanto, hacemos un gran desfile por las calles aledañas a la plaza, terminando en el centro de la plaza con el acto inaugural, vendría a ser de la parte artística. Perdona que te pregunto, acá estoy observando algunas imágenes, Andrea, y estas chicas que, o sea, tienen una vestimenta como las chicas de las guardias del mar en Mar del Plata, para que la gente se ubique, pero en Tres Arroyos, con indumentaria con los colores de España, ¿es así? Sí, es así, exactamente. Bien. Bueno, en cuanto a lo que es Guardia Real del Club Español, nace de lo que era la ex banda coreográfica Plaza España, inicia en el año 85. Sí. Después hubo 2 años que no hubo actividad, pasó todo acá el Club Español de Tres Arroyos, Sí. y justamente el año pasado este grupo de Guardia Real cumplió 10 años en la institución. Lo que hace son guardias de honor, justamente, en todo cualquier acto patrio que nos estén convocando, como desfiles y exposiciones estáticas también en escenario y demás. Por lo tanto, es un cuerpo coreográfico artístico que sí se viste con los colores de España. Bien, bien, perfecto, excelente, excelente. Así que, y la propuesta ya está preparado todo para mañana al mediodía, así que hay desfiles. Contanos un poquito, que profundicemos un poquito más en este tema. Mañana tenemos, bueno, el gran patio de comidas a partir de las 12 va a estar ofreciendo, por supuesto, la tradicional paella. También hay guiso de mondongo, guiso de lentejas, hay tortilla, papa española. De la parte argentina va a haber choripán, hay empanadas también. Sí. Y después por la tarde se sirven churros, chocolate, buñuelos. Sí. Hay ensaimadas también. Mira vos. Eso con respecto a la parte gastronómica. Bien. Y después sí es el desfile, como te decía, nos va a acompañar un grupo tradicionalista donde trae caballos y traen sulky. Sí. Dentro de los mismos caballos llevan banderas. Y bueno, las chicas de danzas españolas recorren también las calles de la ciudad vestidas a la usanza sevillana. Sí. Y bueno, y la guardia que baila al final, desfilando al final, con una música que acompaña, de alguna manera, una música española que acompaña todo el recorrido. Llegamos al centro de la plaza, se inaugura con las palabras de nuestra presidente. Tenemos la presidente en este año es María Susana Fernández del Valle. Ajá. Sí, no solamente es la presidenta, sino también es una de las profesoras de danzas españolas. Ajá. Y este año, justo en el centro de la plaza, nosotros tenemos emplazado un monumento, que es una fuente, que justamente este año está cumpliendo 40 años del emplazamiento de ese monumento, y realmente le vamos a hacer un homenaje a ese monumento y a aquellos artistas que de alguna manera hicieron posible que hoy disfrutemos de esa fuente en el centro de la Plaza España. Y Andrea, te pregunto, o sea, de esta manera fusionan España y Argentina a través de la Feria de Abril en Tres Arroyos. Y bueno, entonces, reiterame a qué hora comienza todo, para aquellos que a través de la web de la emisora, de nuestra multiplataforma digital nos están escuchando, aire de la radio también, para que estén al tanto para mañana al mediodía. Contanos. Mañana empieza a las 10 de la mañana lo que es toda la apertura de lo que es artesanos y feria de emprendedores. A las 12 el patio de comidas, con la expendio de comidas tanto españolas como argentinas. Y a partir de las 14:30 los espectáculos artísticos. Dentro de los espectáculos artísticos no solamente se presenta danzas españolas, sino también se presenta la Guardia Real, la Academia Alcaldén con danza folclórica, y tenemos 2 cantadores, uno de tango, y música melódica, y otra cantadora que va a ser música española. Bien. Y ahí fusionamos las 2 culturas. Ah, excelente. Bueno, Club Español de Tres Arroyos, por lo que tengo entendido, tú me vas a corregir o no, está en la calle Hipólito Yrigoyen 468, allí en Tres Arroyos. ¿Es así?
Exactamente, es así, y a 2 cuadras tenemos la Plaza España. Bien, Está perfecto. dentro del mismo barrio. Perfecto, excelente, queda todo cerquita. Así que, bueno, ¿tienen redes sociales? Contanos un poquito. Tenemos redes sociales, nos pueden ubicar en Instagram y en Facebook también. Club Español de Tres Arroyos. Perfecto, excelente. Bueno, mi estimada Andrea Paola Tolosa Valle, vicecónsul honoraria de España del Club Español en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Nos fuimos a más de 500 kilómetros, pero quisimos charlar con ustedes, y en este caso contigo, para que nos contaras un poquito esta propuesta tan particular de esta Feria de Abril, como se vive en nuestra madre patria a 12.000 kilómetros de distancia, pero acá, en la República Argentina, pero acá, y en Tres Arroyos. En la República Argentina, y un pedacito justamente de Sevilla acá en Plaza España. Sí. Por supuesto están a 500 kilómetros, pero bienvenido sea no solamente para esta feria, sino para otras fiestas que tenemos y desarrollamos durante el año. Sí. Al cumplir este año 90 años tenemos diferentes actividades, así que todos los que nos quieran acompañar serán bienvenidos, ustedes también. Perfecto, muchísimas gracias, gracias realmente. Y bueno, saben ustedes, les cuento que Tres Arroyos obviamente es una localidad muy importante de la provincia de Buenos Aires, en el sur del territorio argentino, que recibió un importante flujo migratorio, sin lugar a dudas. Y nuestra colectividad española dijo presente como tiene que ser. Así que por eso, mi estimada Andrea, gracias por este ratito en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, y en cualquier momento estamos en contacto. ¿Te parece bien? Oscar, muchas gracias a ustedes por este contacto. Por supuesto nos vamos a seguir comunicando, tenemos todavía todo el año con un montón de actividades para contarles. Bueno, un cariño enorme a la distancia y quedamos en línea privada, no me cortes, Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Bueno, amigos, nos fuimos a Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, una excelente propuesta para tenerlo en cuenta. Somos federal, estamos en todo el país y eso vale la pena y es para destacarlo. Hacemos pausa comercial del programa y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Esto es El Sol de Nuestra España. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Bueno, muy bien, acá estamos.
acá estamos, señoras y señores. 12:41 minutos la hora en la República Argentina, 17:41 en España, una hora menos en las Islas Canarias. Datos del tiempo actualizados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 24 grados 8, la temperatura actual en Buenos Aires, 56 el porcentaje de la humedad, presión 1011 hectopascales, viento del sudeste a 10 kilómetros en la hora, el cielo está algo nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros. Momento del tránsito del transporte argentino con el embajador del tránsito del transporte a nivel nacional, Ernesto Arriaga. Arriaga, te escuchamos, adelante. Hola, Diprofio. Muy buenas noticias para Tandil porque está totalmente habilitada la ruta 26 para ir de Buenos Aires y la 226 de Mar del Plata, que pasa por ahí en perfectas condiciones. Bien. Y recordemos que en Catamarca la ruta 60 va de San Fernando de Catamarca, que pasa por el sur, hacia Villa Mazán y luego llega al Paso Internacional San Francisco. Ese está habilitado hasta las 18 horas del día de hoy. El Paso Jame Jujuy hasta las 23. Bien. Y el Paso Cardenal Zamora en Villa Angostura, que usted tiene que conocer, con la producción, que ya María está muy enojada. Está habilitado hasta las 19 horas y abre mañana a las 8 de la mañana en Villa Angostura, la ruta 231 a Osornos, Chile. Bien, perfecto, perfecto. El paso Diprofio, allá por la zona de Mendoza, que una vez usted había comentado, ¿está habilitado? No, el Pehuenche. Nevó en Malargüe y en el paso Pehuenche y está cerrado porque hay la ruta 40 que sale del Soñado. Esa ruta cerquita donde cayó el avión de los chicos uruguayos de rugby, la película Viven. Exactamente, exactamente. Esa ruta está a 2.800 metros de altura y realmente ya está cerrada. No creo que abra más para hasta el verano. Claro. Te pregunto... Esa ruta la inauguré hace 5 años. Se llama Ruta del Pehuenche, porque es un nombre autóctono de los indios, no se dice los indios, de los aborígenes que vivían en el lugar. Aborígenes. Perfecto. Indios están en la India. Exactamente, aborígenes, perfecto. Arriaga, contame un poquito cómo están las rutas del país a nivel de salida de capital a provincia y las autopistas también. No, ahora, bueno, sí, está bien. De capital a provincia. La Panamericana muy congestionada, hacia el norte, la autopista del este lenta, Richiri normal, aeropuerto de Seiza y Aeroparque. Y Ezeiza operan con normalidad. Bien, perfecto. Los aeropuertos y los trenes, todo tranquilo. Los trenes bien, aeropuertos recién se lo conté. Bien, perfecto. Sí. Mira, yo estaba un poco distraído porque estaba viendo una información que me llegó acá, que la producción me lo alcanzó. ¿Qué dice? Dígame, ¿qué dice? Mira. Último momento. Bueno, no. Hay que destacar, ¿sabes a qué? A la comunidad, a toda la gente, a la sociedad argentina, porque hay un vecino de San Miguel que hace unos días atrás envió un audio a Ojos en Alerta, un conductor en San Miguel que hacía maniobras peligrosas y el tipo estaba drogado, le descubrieron 300 gramos de cocaína, lo detuvieron en el auto, le encontraron que llevaba varias bolsas con droga, y un vecino, obviamente, vio eso y puso una alerta porque no solamente es para el que está conduciendo, sino para toda la comunidad, los que van alrededor, un tipo drogado en esa situación. ¿Eso tiene que ver con el 911? ¿Viste lo que pasó anteayer? Sí, señor. Un matrimonio en el auto, lo apuñalaron al conductor, al hombre, 2 ladrones. El hombre siguió apuñalado, se desvaneció y mató a una mujer con el auto. Sí, señor. Por favor. Terrible. Y te pregunto, Arriaga, esto en sí de Ojos en Alerta o del 911, o sea, uno llama directamente y automáticamente se hace un procedimiento de ejecución para poder ubicar a la persona. Sí, es por cuadrícula. Vos llamas al 911, eso entra de tu teléfono, saben de cuál es la cuadrícula y automáticamente está el patrullero dando vueltas por ahí. Perfecto. Bueno, Arriaga, estamos en día sábado, modo día sábado. Ahora cierran a la 1 las BTV y abren el lunes, es así, ¿no es cierto? La planta de BTV, como siempre, la provincia de Buenos Aires, en Capital, los sábados abren a las 8 y cierran a las 13. Y día de semana de 8 a 18. Perfecto. No hay demoras, usted se mete por la página web de la BTV, pide el turno, y en 15 minutos sale. Bien, perfecto, excelente. Bueno, ¿todo bien, Arriaga, por allí entonces? ¿Usted con María?
Todo bien, todo en orden, todo tranquilo, bajo control. Bien. Saludos a la producción, que tiene que salir la entelequia del deporte, el señor... Sí, la Rosa, ya está preparado. La Rosa. Ya está afilado la Rosa, ya está preparado. Así que por eso. Bueno, mi querido Ernestito Arriaga, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal? Fium, la Rosa y Diprofio. Abrazo grande, Arriaga. Dígale a Diprofio, de parte mía. Sí. Que mencione quién va primero en la tabla, por favor. Que mencione. Bueno, que mencione. Ahora sí. Él habla de Boca, River, pero que mencione quién va primero en la tabla, el señor del deporte. Sí, ya lo sé. Mira, pero ojo que en la zona A, Boca va primero con 26, luego Argentinos, a ver, más abajo en la zona B, Independiente con 25 y Central. Bueno, vamos a ver qué me dice la Rosa al respecto. Así que, mi querido dígale amigo... a la Rosa que él se llama el Rojo de Avellaneda, la Rosa. Sí. Abrazo grande, Ernesto Arriaga, te queremos mucho. Fium, Arriaga. Chao, querido. Chao. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino, como siempre, que nos acompaña aquí en el Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Bueno, ya llega Roberto La Rosa. Un saludo. Acá tengo un montón de gente. Che, a ver, mirá vos. Bueno, Gloria de la Ferrer, como siempre, gracias por estar en sintonía con nuestro programa. Nos alegramos mucho que nos sigas acompañando como siempre, oyente de Juan Alberto Mateico, contamos con Mateico y con Estelita Montes y con Ito Artaza y con el querido Ricardo Basalo también. Mi querido Carlito Ferré de Cangas del Narcea, sé que estás escuchando, Carlos, así que abrazo grande. Supongo estarán preparando todo para el centenario de la institución, ya falta poco, Carlos Ferré, prepárate que vamos a estar charlando aquí en el programa. Y hablando de eso, la gente de Poyapoga con lo de Tapeando, espectacular, me enteré. Espectacular Poyapoga. Un abrazo grande a Horacio, hincha del Ceneice, claro que sí. Inma de Villa Ballester, gracias. De Villa Ballester, los pagos de la Rosa. Así que, bueno, oyente también del programa. Esteban y su familia, descendientes de vascos, gracias también. Carlitos Rebedulla Campos de la Estrada, siempre presente, gracias, querido amigo. Romina nos escucha en el auto, dice que nos conoció hace poquito, nos vio en las redes y se enganchó con el aire de la radio, y se enganchó con el programa. Bueno, enhorabuena, Romina, muchísimas gracias también por tus conceptos del programa, pero bueno, yo hago de cuenta que me subo un Fórmula 1, no soy Colapinto, soy Diprofio Bernardes, claro que sí, pero el que conduce muy bien el auto, esa bestia alemana, es mi querido Roberto La Rosa. Nos vamos a la costa atlántica, allí está nuestro embajador del deporte argentino. Hola Robert, buen mediodía y has lavado Lorenzo. ¿Cómo estás? Sí, bien, muy bien. Con vos no tanto, Cacho, porque no sé si te das cuenta, esto es como en las hinchadas y la gente, ¿no te das cuenta? Llama gente de Ballester y se le llama gente de Conesa, no sabes, me está sacando mi audiencia, mi gente. Tené cuidado, mirá que vamos con el serrucho, No, escúchame, no con favor. La motosierra, vamos con el serrucho. Bueno, de carpintero, viste, claro. Sí, señor. Bueno, Robert, contanos, tenemos primero, ¿qué pasa con la selección del mundo, la selección argentina? Porque dicen que está con algunas cositas viendo cómo va el futuro Scaloni, cómo va el futuro de los jugadores de la selección. ¿Vos cómo lo estás viendo todo esto, Roberto? No, yo creo que en algunos momentos quizás hay algún, no rispidece, pero hay algunas charlas, especialmente con lo que significa Chiquitapia, con la AFA, con la gente, esperando también una respuesta a veces económica del momento de la selección. Vos sabés que la selección es mucho más honor que plata. Exacto. Pero a veces quizás algún premio que se atrasa o algo, y por lo general me da la impresión que estos premios muchas veces se cobran acá en Argentina, y muchas veces uno lo sabe, el jugador de fútbol, no te digo que tiene una cantidad enorme, pero tiene gente que también colabora, que les da una mano, los padres, los tíos, los abuelos. Vos sabés que el jugador, cuando en una familia se apuesta tanto a una persona, después el jugador, como fue con Tevez, que un día lo contó, se reunió en su casa y le dio 12 llaves y le dio 12 casas a los tíos.
Claro. ¿Viste? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. vos te das cuenta que el valor que ganan es importante y todo lo demás. Entonces, ese tipo de cosas, pero en lo que fue el fin de semana, o por lo menos en el día de ayer, Sí. bueno, Messi hizo un partido impresionante en el Inter de Miami. Yo lo vi realmente con una calidad, con una energía, con una entrega para seguir pasando en esta que es la CONCACAF Champions, que juegan los equipos de Ecuador, de México y de Estados Unidos. Y realmente jugó un partido tremendo, espectacular, con una viveza. Le anularon un gol de tiro libre que ya él lo había hecho en Barcelona. Claro. Si no querés acomodar la barrera y no pedís que el árbitro te dé, no cuente los pasos, y vos podés patear en cualquier momento. Lo hizo, lamentablemente después se lo anularon, pero lo vi con una gran calidad. Yo creo que la selección tiene un gran futuro, pero alguna vez, como lo dijo Scaloni, alguna vez vamos a perder, ¿no? Esto Claro. también es la realidad. Sí, y tenemos que asumirlo esto, porque nadie es infalible. Pero me da la impresión que aquellos viejos que vieron aquel Brasil del 70, que Argentina es lo mismo. Es como que juega con 4 o 5 volantes que casi pueden jugar de 10. En aquella época donde Tostao, Rivelino, Pelé eran parte de una selección de Brasil que era realmente ganadora, Argentina me parece que agarró ese mismo librito, pone números 10, pone jugadores que después en la cancha se llevan muy bien y se distribuyen muy bien. Claro. Yo creo que son pequeños resquemores. Vamos a decir la verdad, para nosotros lo periodístico, ¿qué es lo más importante? Muchas veces este tema de las sociedades y todo lo demás, porque si no, vamos a decir, es un poco aburrido lo que pasa en la selección, porque siempre da buenos resultados, siempre gana, y ahora también podemos ver la oportunidad que cuando no juega no juega, en este caso, no juega Lionel Messi, la selección juega realmente igual, ¿no? Claro, o sea, aparte ya se van preparando para el Mundial de Fútbol que se va a llevar a cabo ya en el 2026, allá en Estados Unidos, México y Canadá, y lentamente ya van trabajando, sin lugar a dudas también. Pero Roberto. aparte, Cacho, vos fijate la inteligencia, ahora quiero que va a renovar con el Miami, la inteligencia de saber que el Mundial lo van a hacer en un lugar donde vos estás habitualmente, ¿entendés? Entonces, me da la impresión que mucha gente, aún aquellos que no son argentinos, pero que les gusta ver a Messi y que son del Inter de Miami, lo van a ir a ver, Esta es la situación reinante, ¿no? Yo creo que fue muy inteligente en escoger el país que viene al Mundial, porque en definitiva tiene todo cerquita. Hasta quien te dice, y esto es la realidad, te dan un día libre para ir y con la familia y Messi se va a la casa. Pero seguro, no me cabe la menor duda, es así, Roberto, es así. Bueno, y Colapinto sigue trabajando el pibe, Con este chico hay algo raro, ¿no? Es el más caro, es uno de los más caros y es uno de los que menos corre, ¿no? Yo no sé, porque, ¿sabes qué me doy cuenta? Que Colapinto es muy, muy bueno debajo del auto. Es muy bueno de tester. Porque ayer que los autos no andaban bien los Alpine. Vos fijate lo que es la tecnología. Desde Inglaterra sacaban conclusiones de cómo Colapinto andaba con el simulador en el mismo escenario de Bahrein. Vos fijate lo que es la tecnología. Quizá no podía corregir el piloto algo en la pista y los mandaban a Colapinto que salga y en el simulador que haga lo mismo a ver qué resultado daba. Así que este chico es bueno abajo, arriba, es bueno comercialmente, qué sé yo, me da esta impresión, no sé, algunos dicen que tampoco va a estar en Arabia, qué sé yo, esta es la realidad. Yo te voy a dar una clave, por lo menos de Fórmula 1, de lo que yo pienso y lo que estoy viendo. No me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda que Oscar, mira que faltan un montón de carreras, que Oscar Piastri va a ser el campeón del mundo con McLaren. Porque hoy la diferencia en centésima que sacó al segundo hoy en las pruebas libres, es impresionante este muchacho cómo anda, es un pibe muy joven, es un pibe realmente muy inteligente, y otra es la realidad. En un ratito más, a las 14:30, comienza la quali para saber cómo van a estar mañana. Y recordemos que la Fórmula 1 mañana es a las 17 horas. ¿Por qué? Porque corren a la noche en Bahrein. ¿Sabes por qué corren? Por muchas cosas, entre ellas por la temperatura. ¿Entendés? Es el medio del desierto, hace un calor terrible, así que vamos a ver qué pasa. Pero está esta intriga, ¿qué va a pasar con Colapinto? ¿No? O quizá no lo quieren, o quizá no lo quieren exponer, porque el año que viene cambian los motores de Alpine. ¿Entendés? Van a ser, creo que va a ser el proveedor Ferrari, entonces me da la impresión, ¿para qué lo quemamos ahora? Vos fijate Yuki Tsunoda.
era en Red Bulls, en el segundo equipo, era un fenómeno. Sí. Nadie le puede dar el punto al auto 2 de Verstappen. Claro. Y aparte, ¿sabés qué, Dicen Roberto? Están guardando un poco, me parece a mí, también lo que tiene que ver el tema economía ya para los motores del año que viene, sin lugar a dudas. No, lo que pasa es que capaz que piensan y decir, mira, qué sé yo, vamos a experimentar con esto, porque ahora el auto no va ni para atrás ni para adelante. Claro. ¿Sabes qué? A mí me gustaría ver en el auto 2 de Verstappen, me gustaría de Red Bull, me gustaría ver a Colapinto, a ver qué hace. Claro. Porque dicen que el auto está muy configurado a lo que es Verstappen. Vos fijate que pasó Lawson, lo bajaron. Sí. Nicky, hoy Tsunoda, creo que fue 18 o 19. Nadie le puede agarrar el punto a ese auto. Exacto. Y me da la impresión que un chico como Colapinto, que es realmente muy, pero muy veloz, podía dar la talla. Para mí quizás también hay algo de esto. No lo quememos a Colapinto, porque el Alpine no va ni para atrás ni para adelante. Exacto. Quizás puede ser esa, ¿no? Sí, muy competitivo y muy marketinero. Pero también hablemos de la fecha 13 de la temporada del fútbol de la Liga Doméstica, Robertito La Rosa, porque bueno, ayer comenzó la fecha, en este caso, hoy continúa ahora a las 15:30 San Lorenzo Atlético Tucumán, después viene Barracas Tigre, después cierra Belgrano con Boca esta noche, y veo encuentros también para mañana interesantes con una tabla de posiciones que, bueno, Boca, no sé cómo es, pero Boca sigue puntero. Yo me pregunto todavía, no sé cómo Boca sigue puntero teniendo un técnico como Gago, que le falta y mucho, y veo otros equipos realmente que, bueno, ahí está, Independiente está primero en su tabla, en la B. San Lorenzo está pisándole los talones en tercera ubicación en la zona B. Pero ¿vos cómo lo ves todo esto del fútbol acá en la Liga Doméstica, Robertito? Que es muy cambiante, Cacho, y es muy irregular y es muy parejo. Entonces cualquiera se gana a cualquiera. Claro. Porque también tendríamos que pensar, mañana va Gago a otro equipo y dice, el equipo está primero. Claro. Y juega, no sé, está primero. Ahora, ¿qué uno puede pensar? ¿Qué pasará si Boca juega bien, no? Le va a sacar 4 o 5 puntos a los demás. Claro. Porque esta es la realidad. Pero está todo muy parejo. Los equipos ahora de River y Boca juegan frente a los cordobeses. Una fecha más. Están realmente muy pendientes, esto hay que decirlo. Del Mundial de Clubes, de algunas actividades, como es también la Sudamericana, la Libertadores, donde me extrañó realmente que perdió Racing. Pensé que iba a sacar un mejor resultado frente al Bucaramanga. Un River que tampoco no da la talla, de local, aún sin la gente, vos tenés que ganar. Pero claro. Entonces, vuelvo a repetir, está todo muy parejito. Por eso, vamos a decir la verdad, Cacho, por eso se habla tanto de la selección. ¿Por qué? Porque la selección es la más regular en el mundo, no en Argentina. Te da más alegrías. Te da más alegrías. No solamente. Vos sabés que vas a ver un equipo que probablemente gane. Claro. Hoy vamos a decir la verdad. Vos vas a la cancha de Boca y juega Boca Barraca, Boca Riestra, Boca Defensa y Justicia. Y pensás que vos vas tan seguro que Boca va a ganar. No, ahí está el tema. Así que, Robert, ¿cómo anda el municipio General Lavalle? Muy bien, Cacho, muy bien. Ahora el 16 hay algo que es fundamental. Comienza el curso náutico de timonel. Yo siempre le digo a la gente, porque soy un hombre que me he criado en el río, que todos aquellos que salen con una embarcación tienen que tener el carné habilitante. Claro, el carné habilitante. No solamente acá, Cacho, se hace, porque la gente que lo hace, mi amigo Fernando Nemiña de Angá, es una fundación que son guardavidas aquí y que tienen un montón de cursos en lo que significa lo náutico. El curso también se hace en Escobar, así que les pido, Anga es el lugar donde vos tenés que averiguar, porque no solamente lo podés hacer el curso acá, en general con esa, sino también ahí cerquita, en el río Luján o en el Paraná, ahí en Escobar. Perfecto. Robert, nos reencontramos el sábado que viene, ¿te parece? Abrazo grande, amigo. Cuando una paella sea acá en Mar del Plata, usted sabe, yo lo voy a representar, me pongo el traje si usted quiere. Vamos, hágame el favor. Prepárese. ¿Qué kilómetros hago? Prepárese. Fue representación suya. Prepárese más, porque si somos. Usted me ordena, hasta hacemos un programa, lo que usted quiera. Prepárese porque somos edición federal, así que va a tener que representar el programa también. Vamos, La Rosa. No tengo ningún problema. Acá en la costa atlántica, usted sabe que de última salimos
salimos con el alemán y le damos ruta. Vamos todavía. Abrazo grande, Robertito. Después hablamos. Un beso grande. Gracias, querido. Abrazo grande y el afecto para toda la gran audiencia española. Gracias, querido. Gracias. Roberto La Rosa, nuestro embajador del deporte argentino. Mili, ¿qué tenemos, por favor, rápido? Sí, para cerrar, para pasar en limpio. Sí, sábado, hoy, 12 de abril, es a partir de las 19 horas la misa criolla. Había gente que nos estaba consultando, están llamando, así que misa criolla hoy en el Centro Salamanca, junto al Centro Zamorano, Avenida Independencia 2540, entrada libre y gratuita. Así que me despido. Recuerden, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, El Sol de Nuestra España. Nos reencontramos el sábado que viene. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos con todo nuestro equipo el próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana, en esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de esta casa, Radio del Pueblo, AM 830, y para todo el país. Gracias por todo. Que tengan ustedes muy buen fin de semana. Buena vida. Chao. Abrazo, Beto. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.